Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, disculpen los minutos de demora en arrancar. Mi nombre es Victoria Penas, soy asistente de proyectos en la Asociación por los Derechos Civiles. Le damos la bienvenida en esta oportunidad a la segunda edición del 2023 de lo que llamamos ADC en Foco. En este caso les traemos un conversatorio titulado Género y Política, ¿cuál es el precio de ocupar puestos de decisión siendo mujer? La idea, como un poco el nombre lo adelanta, de este evento es invitar al diálogo y a la reflexión sobre la violencia que se ejerce contra mujeres en política como problemática a nivel regional. Y para eso vamos a explorar esta temática a partir de la experiencia, de la recuperación de la experiencia en 3 países de la región de América Latina. Vamos a tener, por un lado, oradoras que son miembros del equipo de ADC, quien les habla, y mi compañera Manuela Jiménez Bautista, que en breve se va a presentar ella misma, y 2 oradoras, una de Chile, Karen Vergara, y una oradora de Bolivia, Verónica Rocha. Ambas han estado trabajando en el marco de una beca que ganaron, una beca otorgada por la ADC. Han investigado la temática en sus propios contextos, sobre eso nos van a hablar hoy, mientras que Manuela, mi compañera, y yo lo hemos hecho de la misma manera en relación al contexto argentino, y sobre eso les vamos a hablar el día de la fecha. La idea de este conversatorio es que podamos articularlo con lo que serían 3 rondas de intercambio. En cada una de ellas vamos a tener una pregunta que nos va a guiar la conversación, vamos a tener rondas de exposiciones con nuestras oradoras, y después de eso le vamos a dar la posibilidad a los participantes de que puedan compartir sus comentarios, dejarnos sus preguntas. Para eso van a poder usar el botón de preguntas que ya está habilitado, ¿sí? Tengan en cuenta que al final de cada ronda entonces vamos a estar trayendo a colación sus preguntas y reflexiones. Los y las invitamos a traer todas las ideas que quieran compartir con nosotros y con nosotras. Hecha esta breve introducción de cómo va a ser la dinámica, les voy a dar la palabra a las oradoras para que se presenten, empezando por Karen. ¿Quieres presentarte? Hola, sí. Mi nombre es Karen Vergara, soy periodista, tengo un posgrado también en estudios de género y cultura de la Universidad de Chile y soy parte, en este caso, directora de incidencia de ONG Amaranta, que es un espacio creado desde el sur de Chile, feminista, compuesto por profesionales de distintas áreas, tanto teóricas como prácticas, donde en el fondo nos dedicamos a investigar problemáticas que afecten a mujeres y diversidades, y también vincular con ello investigaciones, instrumentos educativos y otros para poder abordar brechas de acceso, por ejemplo, a la tecnología, a espacios políticos y también abordar educación sexual integral. Excelente, muchas gracias, Karen. Seguimos con vos, Verónica. Gracias, Victoria. Buenas tardes a todos y todas quienes se han conectado. Mi nombre es Verónica Rocha. En este momento estoy en La Paz, soy boliviana y fui parte también del fellowship de este año en ADC. Soy comunicadora social, estoy especializada en comunicación política y he trabajado en varias investigaciones que sobre todo tienen que ver con una de mis mayores ocupaciones, que es la democracia paritaria. Un gusto estar con ustedes. Excelente. Ahora, Manuela, ¿querés presentarte vos? Hola, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidos. Bueno, yo soy Manuela, soy asistente de proyectos de la ADC y bueno, como comentaba Victoria, he trabajado en conjunto con ella en un informe sobre violencia de género contra mujeres en política en el ámbito digital y bueno, muy contenta de participar de este espacio donde vamos a tratar de brindarles una mirada regional de la problemática, ¿no? Para poder tomar dimensión justamente de cómo se replica este fenómeno más allá de la Argentina en otros países de la región. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas por conectarse y espero que disfruten el conversatorio. Bueno, bien, por mi parte ya me presenté al principio muy brevemente. Mi idea es poder ayudar a moderar este espacio y también, por supuesto, sumarme a las reflexiones junto con mis oradoras y compañeras de ruta de investigación, vamos a llamarlo. Si les parece, vamos a pasar entonces a la primera ronda de intercambio, ¿sí? La pregunta que nos pareció interesante proponer como disparador para esta conversación, para este conversatorio, tiene que ver con plantearnos y preguntarnos de qué hablamos cuando hablamos de violencia contra mujeres en política. ¿Sí? Acá nuestras oradoras nos van a compartir a partir de sus investigaciones y recorridos cómo responderían a este interrogante. Karen, empezamos con vos. Súper. Bueno, es una gran pregunta.
¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia contra las mujeres en política? Y cuando hablamos de política, primero tenemos que hacer la distinción de qué es un espacio público. Y históricamente, ¿cierto? Y culturalmente las mujeres han sido desplazadas del espacio público y tratadas de ser siempre insertas desde lo íntimo, desde lo personal, desde lo privado, desde lo oculto. Entonces, cuando hablamos principalmente de mujeres, ¿cierto? En este caso, en política, estamos hablando de mujeres que han decidido ser visibles y que en el fondo trabajan por una causa, ¿cierto? Y tienen en el fondo un objetivo que es también poder vincularse con otras personas en el espacio, ¿cierto? Democrático. Y cuando hablamos de ese espacio, estamos hablando de un territorio que ha sido difícil de conquistar, que ha sido un espacio cooptado por la masculinidad durante muchos, muchos años, y no hablamos tan solo de, por ejemplo, el Cono Sur, o sea, estamos hablando de esta temática a nivel global, y dentro de ello, cuando hablamos de violencia, hablamos de todas las manifestaciones que en el fondo impiden que las mujeres puedan participar de igual forma en estos espacios. Nosotras acá en Chile, por ejemplo, el último tiempo hemos estado con unos procesos democráticos, ¿cierto? Y también constituyentes muy seguidos en muy poco tiempo, aproximadamente desde el año 2017, cuando parten los movimientos feministas más fuertes también, y posteriormente con la revuelta social, después también con todo lo que ha sido el proceso constituyente fallido, el nuevo proceso, etcétera. Y dentro de eso podemos encontrar distintas manifestaciones que impiden que las mujeres participen de estos espacios. Dentro de eso, por ejemplo, en Chile, nosotras como ONG tuvimos que acompañar varios casos de activistas, por un lado, y también mujeres en política, en este caso concejalas, estamos hablando también de coordinadoras de partidos políticos, también estamos hablando de candidatas a constituyentes y constituyentes del proceso anterior que empezaron a vivir violencia a través de distintas formas, tanto a nivel digital, por ejemplo, con amenazas tanto de violencia inminente, en este caso amenazas, ¿cierto?, de muerte o de daño, como también amenazas en el espacio físico, respecto al uso de los espacios, la posibilidad de accionar una voz, entre otras manifestaciones. Dentro de eso, ¿cierto? Es parte de lo que también he ido desarrollando en nuestro país, estas investigaciones y tratando de investigar, ¿cierto?, qué en el fondo va constituyendo esta violencia y qué caracteres tiene, porque también la violencia contra las mujeres en política puede venir de sujetos desconocidos, en este caso, ¿cierto?, por ejemplo, de un partido contrario, de una persona, ¿cierto?, que en el fondo no esté de acuerdo con tu propuesta, pero identificamos que a nivel de América Latina, en general, siempre los ataques van ligados, más que a las ideas de una mujer, al hecho de que es ella quien las expresa. Entonces los ataques van mucho más ligados a la amenaza de la intimidad sexual, a la violencia contra ellas, violencia física, y a la exposición a contenido que las pueda hacer sentir humilladas o avergonzadas. Entonces vemos ahí también que cuando hablamos de violencia contra las mujeres en la política, también vemos un intento de disciplinamiento del cuerpo de ellas mismas en este espacio. Bueno, muchas gracias Karen por tu exposición. Verónica, ¿querés continuar? Sí, muchas gracias, Manuela. Voy a tratar de pegarme un poco a lo que había señalado Karen, porque me parece súper interesante, porque creo que es precisamente un rasgo distintivo de cómo entendemos desde Bolivia la violencia política, ¿no? Ella señalaba que efectivamente hay un marco conceptual en el que se entiende a la violencia política como esta suerte de una lectura, de una invasión de un espacio mayoritariamente masculinizado, ¿no? Y estas son las consecuencias. En el caso boliviano, yo diría que más bien esta lectura de alguna manera conceptual ha estado teniendo una baja intensidad en los últimos años y esto tiene que ver con que eh, la lectura respecto a la violencia política y al acoso político ha estado relacionado con el marco normativo. El año 2009, como la mayoría sabrá, en Bolivia se aprobó una nueva constitución y esta ha sido determinante para todo tipo de lecturas de cómo se desarrolla la política hacia adelante, porque obviamente ha implicado todo un proceso constitucional en el que se han generado nuevas normas y demás para acoplarse a esto.
Esa nueva constitución ha traído buenas noticias para la participación política de las mujeres, pero también ha traído consigo muchos problemas y el principal seguramente es el acoso y la violencia política. En el caso boliviano, volviendo un poco a la primera idea, es bien difícil separar la idea de leer la violencia política por fuera de esta normativa, por lo menos en esta lectura más contemporánea, porque Bolivia está asignada por ser un país que, por los datos más recientes, ocupa un espacio muy privilegiado de participación política en el mundo. El Gap Gender Global lo establece como el puesto 42 de 146 países, y ha tenido una ley de acoso y violencia política aprobada el año 2012, que ha sido aprobada incluso un año antes de la ley para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, un poco lo que ha pasado al contrario en otros países, ¿no? Entonces, realmente hay como momentos muy icónicos en términos normativos que a Bolivia han determinado que en la actualidad la lectura que tengamos sobre la violencia contra las mujeres en la política esté muy apegado a la norma. Y eso me parece que no es un dato no menor en el caso boliviano, sobre todo porque un poco 11 años después de evaluar toda esta estructura normativa, que obviamente implica muchos procesos institucionales, de desarrollo de otro tipo de instrumentos legales, el balance de alguna manera quiere decir que el crecimiento de participación política ha significado una ganancia, pero ha significado también un problema, ha conllevado más bien un problema, que es el problema de la violencia política, y que la apuesta, la evaluación de estos 11 años tiene que ver con que se ha hecho una apuesta casi total por la normativa, dejando muy de lado cómo esta se va a ejecutar o cómo se va a implementar, ¿no? Que no es algo exclusivo de Bolivia, pero que determina un poco cómo se la va a entender. En ese sentido, me parece interesante porque 11 años después estamos volviendo a la evaluación de que no basta con tener la estructura normativa, no basta con aferrarse a ese tipo de lecturas un poco más institucionales, sobre todo en un país en el que tiene muchos problemas de institucionalización y de debilitamiento de la misma en este momento, y que más bien ha hecho que gran parte de la estructura de participación genere el problema de la violencia política como tal. De todas maneras, tratando de volver a las lecturas, que es un poco lo que está pasando en el escenario boliviano, pensando en que tenemos que volver a cuestionarnos cómo se combate la violencia política ante la inacción de lo que se había pensado que podía ser una solución en un momento, que es este marco normativo que les he explicado. Me parece importante también volver un poco a lo que señalaba Karen. Nosotros lo entendemos como sobre todo un proceso de disciplinamiento, una advertencia social que se les da a las mujeres, que obviamente se expresa y se manifiesta en situaciones muy concretas, pero que a nivel social, a nivel cultural, políticamente hablando, lo que quiere decir es que ya que entraron a este gran espacio de la política que, como señalaba Karen, estaba reservado para los hombres, pues ahora vamos a encontrar la forma de disciplinarlas, de lanzar advertencias y de señalar que este no es un espacio naturalmente establecido para ustedes y por lo tanto, si han entrado por las normas, les va a costar de alguna manera más el ejercer el poder. Y gran parte de las investigaciones que tienen que ver con acoso y violencia política al día de hoy en Bolivia tienen que ver precisamente con eso, con cómo es al día de hoy una limitante que lo que está haciendo concretamente, y lo demuestran los datos, es ir expulsando a las mujeres de la política. En el caso concreto de la parte digital, que seguramente vamos a hablar más adelante, ir silenciándolas, ¿no? Creo que de alguna manera eso puede resumir el marco de cómo lo estamos entendiendo acá en Bolivia. Muchas gracias, Verónica. Muy interesante también tu lectura y la de Karen. Si les parece, voy a cerrar yo este bloque un poco hablando entonces desde la experiencia argentina. Bueno, Argentina es un país pionero en lo que es ampliación de derechos de las mujeres. La lucha de las mujeres en Argentina lleva más de 70 años impulsando conquistas en el ámbito de la política que van no solo desde el acceso al voto, sino incluso también desde la conformación paritaria de las listas y demás conquistas que han garantizado o han abogado por una participación igualitaria de las mujeres en este ámbito, pero la política continúa siendo un ámbito donde persiste la discriminación. El motivo por el cual nosotros encontramos que la política continúa siendo un espacio discriminatorio para la entrada de las mujeres no es ya el marco normativo, porque como decía, la lucha de las mujeres ha acompañado, ¿no?, a través de este marco, la incorporación de las mujeres en este espacio, sino que más bien se corresponde con el imaginario social que ha producido, ¿no?, una concepción
arcaica en la sociedad que continúa vigente, en la cual a las mujeres les corresponde el ámbito de lo privado y a los hombres les corresponde naturalmente, ¿no?, entre comillas, el ámbito de lo público. Entonces, siempre que el colectivo de mujeres intenta ir en contra de esta concepción que está tan arraigada en nuestro imaginario social, surgen, ¿no?, este tipo de trabas que tienen que ver con esta precondición. Por otro lado, las agresiones que se dan en el ámbito de la política contra las mujeres que quieren buscar ocupar estos puestos de decisión tienen que ver, ¿no?, con esta concepción arcaica que nombraba hace un momento, que si bien se ha intentado ¿no?, contener a través de la normativa, en Argentina la violencia de género está regulada a través de la ley 26.485, e incluso esta ley en la reforma del 2019 incluye la violencia política como una de las aristas de la violencia de género, que figuran en el artículo 5 de la ley. E incluso es deseable, ¿no?, mencionar que justamente ayer el Congreso de la Nación Argentina, luego de una revisión del Senado y de que vuelva a la Cámara de Diputados, se aprobó finalmente la modificación nuevamente de la ley para la incorporación de la dimensión de la violencia digital como una de las modalidades de violencia contra las mujeres a la norma. Y bueno, si bien tenemos este marco normativo que nos permite establecer una igualdad normativa de las mujeres en el acceso a puestos de decisión, esto no se corresponde con una igualdad sustantiva de las mujeres para ocupar estos puestos, estos altos cargos. ¿Y por qué se da esto? ¿Por qué se da esta inecuación entre la igualdad normativa y la igualdad sustantiva? Porque justamente esto tiene que ver con la concepción que explicaba anteriormente, que aún persiste arraigada en la sociedad, en la cual a las mujeres no les corresponde la disputa, ¿no?, de estos espacios en el ámbito público. Entonces, este desajuste que se da en la política hace que la política continúe siendo un ámbito donde persiste la discriminación con motivo justamente de esta cultura, ¿no?, machista que comentaba hace un momento. Y bueno, un poco para cerrar con este apartado, tomé un par de notas de las exposiciones de las chicas que fueron sumamente interesantes, tanto la de Karen como la de Verónica. En el caso de Karen me pareció muy interesante y me parece un disparador que ojalá que al público le interese para seguir discutiendo después en las instancias de intercambio, sobre todo respecto de los intentos de disciplinamiento del cuerpo de las mujeres. Me parece un concepto sumamente interesante, ¿no?, para plantear la discusión de lo que pasa en el cuerpo de las mujeres como territorio de disputa. Me parece un buen disparador para abrir la conversación después. Y por otro lado, con respecto a la exposición de Karen, me pareció también muy interesante su recapitulación de, ¿no?, el marco normativo, igual que comentaba yo hace un momento en el caso de la Argentina, y cómo es necesario, ¿no?, poder mirar en profundidad estas normas que han sido elaboradas para lograr, ¿no?, una participación igualitaria de las mujeres en el ámbito político y de alguna manera un freno, ¿no?, a la violencia que se puede ejercer contra ellas en estos ámbitos de poder, y no pensar en estos avances normativos ya con una mirada retrospectiva de, bueno, decir qué pasó y si esa igualdad, lo que decía recién, o sea, si esa igualdad que se ha logrado o que se ha conseguido a través de la norma se traduce en una igualdad sustantiva, ¿no?, en la realidad. Así que bueno, si les parece, seguimos con el segundo bloque de intervenciones. Gracias Karen y Verónica por este primer bloque. Bueno, continuamos entonces, si les parece, con el segundo bloque, como decía recién mi compañera Manuela, y acá sí, tomando quizá el contenido de las recientes exposiciones de nuestras oradoras, sería interesante empezar a pensar en esta dimensión digital de la violencia que se ejerce contra las mujeres políticas y cómo en un contexto de digitalización, de expansión del uso de tecnologías y plataformas, cómo podemos identificar, y acá lo pueden ver en pantalla, la afectación de la violencia contra las mujeres o el condicionamiento, ¿sí?, de esta violencia contra las mujeres en la participación de ellas en el espacio cívico virtual. Así que si te parece, Karen, te invitamos a vos a empezar a responder este interrogante. Súper, gracias. Lo pensaba justo en línea con lo que señalaba Manuela.
Nosotros acá en Chile tenemos en el fondo una historia política que nos permite también como teorizar bastante sobre el fondo, la apropiación del cuerpo de las mujeres, ¿cierto? Es tanto el espacio político como para el silenciamiento en este caso. Y ahí, dentro de mi propia investigación y dentro del trabajo que se ha ido realizando en los últimos años, nosotras destacamos mucho lo que ocurrió en dictadura, precisamente, en nuestro país, para establecer la forma en que, por lo menos en Chile, se amenaza la integridad de las mujeres en el espacio político, porque dialoga mucho con prácticas utilizadas en la dictadura. Obviamente no en la misma dimensión, pero sí tomando en el fondo elementos similares que de nuevo tienen que ver con restar a las mujeres de un espacio para que todas se resten de ese espacio. O sea, el ataque no es solamente a la persona, es en el fondo a todas también las que vienen detrás en ese espacio. Y dentro de ello, en nuestro país, una activista por los derechos humanos, Beatriz Batacio, que fue torturada en un campo de concentración en Chile y que era activista precisamente de izquierda, ella acuña un concepto que se llama violencia político-sexual, y en este caso se refiere a la violencia que es ejercida por agentes del Estado, o en este caso también ciertos agentes de la dictadura, en contra de las mujeres que accionaban en sus territorios, ¿cierto? Y las buscaban. Y el método de amedrentamiento iba muy ligado siempre a lo sexual, nuevamente, la tortura sexual, la violencia sexual, y ahí siempre hago este trazado con lo que propone Rita Segato, por ejemplo, como este disciplinamiento, ¿cierto?, del cuerpo de las mujeres y que la amenaza de violación esté siempre latente. Y nosotras investigando también sobre cómo ocurren estas manifestaciones de la violencia en el espacio actual, que tiene mucho de espacio digital también, identificamos que la amenaza también siempre va velada a esta imagen del cuerpo mutilado, violentado. En Chile las activistas desde el Mayo Feminista en 2017 en adelante constantemente y de forma sistemática van recibiendo contenido sexualmente humillante o amedrentante proveniente de cuentas anónimas, también contenido, ¿cierto?, que en el fondo amenaza su integridad sexual, exhibición de sus fotografías o de datos personales íntimos, etcétera. Y de nuevo, se hace con este afán, ¿cierto?, de restringir la participación y en este caso el activismo y restringirlo para siempre. O sea, es la idea, ¿cierto?, de disciplinar de esa forma el cuerpo de las mujeres. Cuando, a diferencia, ¿cierto?, la violencia que se ve contra hombres en política, por ejemplo, va mucho más ligada de nuevo a esta idea de masculinidad tóxica, a la idea de una idea más bien belicista, mucho más ligada, ¿cierto?, a sus ideas o a lo que propone, etcétera. Pero nuevamente, en el caso de las mujeres vamos viendo constantemente que se trata de amenazas o en el fondo violencias que afectan a su integridad o a su intimidad, sobre todo sexual, también a su expresión de género, a la forma en que habitan los distintos espacios, etcétera. Y ahí, claro, nosotras también hacemos una distinción súper potente respecto a cómo los medios de comunicación abordan estas noticias y que muchas veces termina realizando un efecto espejo donde estos ataques se terminan multiplicando. Entonces también eso nos ha llevado como organizaciones sociales, activistas, sociedad civil, a ir tomando nuevas estrategias a la hora de abordar este tipo de casos, porque sabemos que incluso algunas veces hacerlos públicos puede conllevar una mayor violencia a la persona que los vive. Entonces, ha significado un trabajo de también explorar el territorio, explorar cómo ocurren estas violencias tanto en el espacio físico como en el espacio virtual y de qué manera les podemos ir dando respuesta comunitaria. Y dentro de eso, bueno, lo que les mencionaba, dentro de los ataques que más identificamos en el plano digital está el doxing o la exposición de datos íntimos, en este caso personales, su dirección, teléfono personal, el colegio al que van los hijos, etcétera. También identificamos, ¿cierto?, la violencia sexual, en este caso el amedrentamiento sexual digital, con el envío de videos y contenido violento. Recuerdo hace algunos años que, por ejemplo, se creó una cuenta de Instagram donde se publicaban fotografías de feminicidios y se etiquetaba a mujeres en política y activistas chilenas, cuenta que costó mucho dar de baja. También identificamos, ¿cierto?,
en este caso una violencia íntima, que también puede ocurrir, que en este caso puede ser por personas cercanas a la mujer que participa en política, en este caso una expareja, pareja, personas que tienen datos mucho más personales de sus vidas. Y así vamos viendo que tanto la dimensión íntima como la pública se van entrelazando y nuevamente convergen en este punto en común que tiene que ver con provocar esta violencia de género. Excelente, Karen. Bueno, muchas gracias por tu intervención. Verónica, continuamos con vos. Gracias, Victoria. Sí, yo creo que hay varias condiciones de contexto que permiten responder esta pregunta de manera adecuada. Con condiciones de contexto, me quiero referir a que en el caso boliviano, las lecturas respecto a lo que es violencia política como tal y a lo que es espacio digital como tal, han estado bastante determinadas en las últimas décadas por la brecha digital. En el caso de Bolivia, el ingreso a la vida digital o a la comprensión de la digitalización de la vida eh, es, obviamente tiene un recorrido que tiene que ver con el desarrollo de las tecnologías y el ingreso de la conectividad a Bolivia, que ha sido bastante lento, eso es peculiar dentro de la región. Y por supuesto, todas estas concepciones de cómo se entiende la violencia política que en algún momento y por cómo se la reconoce icónicamente en la historia que les narraba en la primera pregunta, tiene que ver con una violencia más física, de alguna manera, entre comillas, más concreta, y por lo tanto esa concepción está mucho más asociada a una violencia eh, más física, ¿no? Acá, por ejemplo, huelga señalar que la aprobación que se hizo de la ley contra el acoso y la violencia política en el año 2012 fue precisamente apresurada porque se conoció de un caso que es muy icónico y que determina de alguna manera la forma de entender la violencia política en el caso boliviano, y es el asesinato de una concejal llamada Juana Quispe. En el caso de ella, la violencia efectivamente fue sistémica, se pueden apreciar todos los procesos de los tipos de violencia política, pero obviamente ingresa a la historia y genera noticia a partir de el lamentable suceso de su asesinato, ¿no? Entonces, a esto me refiero con la concreción de la concepción de la violencia política como tal, por un lado, mientras la concepción de la vida digital, por otro, está mucho más relacionado con los niveles de conectividad que, reitero, han sido lentos en Bolivia, han sido acelerados por la pandemia, por supuesto, pero en general han sido lentos, y por lo tanto estás hablando de dos representaciones, de concepciones, de asociaciones, de conceptos que en algún momento empiezan a interrelacionarse y a generar una violencia sistémica, compleja, pero que obviamente están determinados por la relación que existe en estas dos concepciones. Eso como contexto me parece importante porque obviamente esta pregunta puede tener una respuesta que ha ido evolucionando en el tiempo y que al día de hoy se presenta muy actual, no solo en la región, sino particularmente en Bolivia. Y de manera concreta, ya para contestar la pregunta, la manera en la que la violencia contra las mujeres en política está condicionando la participación en el espacio cívico, lo que nos señalan las evidencias, que está también establecido en la investigación que pude hacer a través del fellowship, es que directamente muchas mujeres deciden no ingresar a la política en Bolivia porque obviamente presencian la violencia simbólica, psicológica, sexual, como señalaba Karen, eh, etcétera, que tiene varios niveles de esta violencia sistémica y deciden no ingresar a la política precisamente porque están presentándose como sujetas que están ingresando al espacio público digital en este caso, y prefieren optar por hacerse un lado. Cuando son o víctimas de la violencia o cuando ven a una política siendo victimada por la violencia política digitalmente, optan por cerrar canales de comunicación y de esta manera quienes ya están dentro de la política anulan sus oportunidades de crecer políticamente y quienes están fuera de ella prefieren dejar de lado esa aspiración, ¿no? Y entonces hay mucho retiro de este espacio producto de presenciar o de ser víctima de violencia en plataformas digitales. Y otro dato interesante que tiene que ver con cómo ejerce la participación política a partir de esta variable de violencia política en estos espacios digitales, tiene que ver con que casi la totalidad de las mujeres que ingresan a la política tienen una alta demanda por fortalecimiento de capacidades digitales, por alfabetización digital. Es decir, en el caso de las mujeres particularmente, no es la misma demanda que los hombres que quieren aprender a utilizar estos mecanismos que tiene que ver con la brecha digital que señalé hace un momento, sino que es una demanda
más compleja, que tiene que ver con cómo alcanzo a protegerme, cómo no soy violentada. Entonces, obviamente eso determina una forma de hacer política, porque tienen muchas más preocupaciones por detrás, preocupaciones y ocupaciones, a las cuales estar pendientes, sobre todo cuando tratan de ejercer política por espacios digitales. Bien, excelente, Verónica, muchas gracias. Hago un pequeño paréntesis para recordar que quienes quieran dejar sus preguntas, ya tenemos algunas, al final de esta ronda las vamos a responder. Manuela, seguimos con vos. Bueno, yo voy a contestar esta pregunta que, bueno, nos plantea en qué medida la violencia contra las mujeres en política condiciona su participación en el espacio cívico virtual. Primero, pensando en reflexionar en una primera instancia sobre lo que es Internet. Internet es un espacio que al respecto de la violencia que se ejerce contra las mujeres se ha mostrado favorable, ¿no?, para el despliegue de un nuevo tipo de agresiones contra ellas. En este sentido, las redes sociales han inaugurado un nuevo espacio cívico virtual donde adquieren estas violencias una mayor difusión y un mayor alcance con respecto a las mujeres. Lo que sucede con estas violencias es que entonces se afecta la visibilidad y la participación plena de las mujeres en la vida pública, y esto, respondiendo a las preguntas y en cómo condiciona su participación en el espacio cívico virtual, no solo tiene efectos sobre las afectadas directas, porque si las mujeres tienen que retirarse del espacio cívico virtual, si estas mujeres políticas deben retirarse, lo que condiciona su participación es que no pueden tener una llegada a la ciudadanía de sus propuestas, de sus discursos, ¿no?, de sus ideas, de sus reflexiones. De esta manera, pensando, ¿no?, que Internet es hoy una de las mayores plataformas de difusión política, de difusión de los discursos políticos, lo que hace es coarta un poco la participación de las mujeres en estos espacios y la posibilidad de compartir estas propuestas, pero al mismo tiempo no solo tiene efectos sobre las afectadas directas, sino también sobre la ciudadanía en sí misma, porque lo que sucede es que la ciudadanía tiene vetada la posibilidad de acceder a los discursos, a las reflexiones, a las propuestas de una parte, ¿no?, de los candidatos electorales. Entonces, la afectación no solo tiene que ver con las propias mujeres que sufren estas agresiones y este tipo de violencias que se dan en el ámbito virtual, sino también sobre la propia ciudadanía. Entonces, lo importante, creo, para reflexionar sobre esta pregunta es, más allá de los efectos que tiene sobre las propias mujeres que se desempeñan en este ámbito, es también pensar en la afectación de la problemática en su dimensión nodal con respecto al sistema democrático en su totalidad, ¿no? Entonces, me parece que como tal la pregunta se vuelve más interesante si la pensamos, ¿no?, en esa doble afectación, no solo a quienes reciben estas agresiones y estas violencias que ponen, que digamos, lo que sucede es que atraviesan las pantallas y terminan teniendo incluso consecuencias por fuera del ámbito virtual, sino también pensar en cómo esta violencia afecta a la ciudadanía en su conjunto y en definitiva, ¿no?, a la calidad de nuestras instituciones democráticas. Así que bueno, gracias Vicky por el espacio. Excelente, bueno, muchas gracias a todas por sus intervenciones. Fui rescatando a lo largo de cada intervención algunas cuestiones que me parecen bien interesantes en relación a la pregunta y el recorrido que fueron construyendo entre las tres. Pienso en cuando Karen nos hablaba de esta amenaza a la integridad de las mujeres en relación al contexto de Chile, ¿no? Y cuando se habla de la dictadura chilena, y ella mencionó puntualmente el importante contenido sexual de muchas de las acciones o de las violencias ejercidas contra las mujeres, y cómo en ese tipo de violencia, y después cómo repercute y cómo se amplifica con el entorno digital, hay un gran mensaje generalizado, ¿no? Esta amenaza generalizada de la que ella hablaba, una amenaza de represión, si se quiere, de no solo le estamos hablando a la mujer que es agredida, sino a todas aquellas que estén pensando exponerse de la misma manera, ¿no? Casi como alentándolas a hacer lo contrario, a resguardarse, digamos, de esa posibilidad. Y pensaba también, cuando ella rescataba la cobertura que hacen los medios de comunicación, y cómo eso, creería que todas podemos después conversarlo, pero que es transversal a todos los contextos, invitamos al público también a pensar en esto, pero cómo el rol de los medios de comunicación determina muy fuertemente qué van a hacer esas mujeres con las agresiones que sufren. Esto que mencionaba Karen, de cómo
llamarse a silencio puede ser más seguro que denunciar, dependiendo de qué tratamiento se le esté dando a la temática. Y después, yendo a la exposición de Verónica, cuando ella nos traía la brecha digital en el contexto boliviano y por ende en qué se piensa cuando se piensa en la violencia, el antecedente del asesinato de la concejal como si se quiere, como determinante de la sanción de la ley de violencia de género en Bolivia, y cómo los propios contextos influyen en de qué hablamos cuando hablamos de violencia, ¿no? Y esta brecha que mencionaba Verónica obviamente dificultó que se piense en el entorno digital de primera mano. Quizá ahora sí se está llegando a esa instancia y con eso se empieza a pensar, con esta respuesta que evoluciona, en cómo las mujeres desarrollan herramientas para resguardarse. Y ahí viene la demanda de alfabetización a la que ella se refería, que me parece un registro bien interesante a tener en cuenta, porque efectivamente hay un interés en saber usar las redes, en saber comunicarse a través de ellas, porque hoy, y conecto con lo que comentaba Manuela, son un espacio de difusión y de plataformas políticas, si lo llevamos al plano de la política. Entonces, ¿por qué las mujeres van a renunciar a esta herramienta de trabajo? Todo lo contrario, quieren formarse para saber utilizarla y optimizarla al máximo, y esto no tiene que traer aparejado, o no debería, ningún tipo de violencia. Y en esta línea, Manuela nos comentaba que al pensar en las redes sociales y en las plataformas de contenido como medios, como herramientas de trabajo para estas mujeres, no se les puede exigir que renuncien a eso, y si se les exigiera, o si efectivamente identificamos que algunas lo hacen o al menos restringen en cierta medida su discurso, como bien decía Manuela, no se está afectando solamente su libre participación, sino también la de la ciudadanía. Entonces, no estamos hablando ya de discurso de estas mujeres, sino de una participación democrática plena e igualitaria para todas las personas que quieren sentirse representadas y acceder a las propuestas de estas mujeres que hoy, en muchos casos, en la gran mayoría, se ven obligadas a limitar o repensar qué es lo que incluyen en su discurso, ¿sí? Les traigo una pregunta que nos deja el público en relación a esta segunda ronda de intervención. Creo que cualquiera de las oradoras puede contestarlas, así que adelante quien quiera hacerlo. La pregunta nos plantea, ¿cuál es la relación, ¿sí?, entre la violencia en las redes y los roles de género? Digamos, ¿reciben las mujeres políticas agresiones que tienen que ver o que les exigen determinadas cuestiones en relación a sus roles como madres, por ejemplo, como esposas? ¿Tienen algún registro en sus investigaciones, en sus trabajos de este tipo de agresiones? Sí, justo había enviado una respuesta a esa pregunta y precisamente este tipo de violencia está muy ligada a los roles de género y nuevamente a restringir al espacio cierto privado, de nuevo al espacio del hogar, a las mujeres que participan en política. Y esto pasa en todo ámbito, porque, por ejemplo, por mi trabajo, a mí me toca hacer clases, por ejemplo, en escuelas de dirigentes sindicales. En este caso, formar mujeres para que sean dirigentes en sus propias comunidades, agrupaciones de vecinos y vecinas, entre otros, que son pequeños espacios de incidencia política, ¿cierto? Que luego van creciendo y van tomando cuerpo también y pueden convertirse incluso en organizaciones mucho más grandes posteriormente. Y desde ellas hasta mujeres que están públicamente en política hace muchos años, confluyen en términos muy parecidos respecto a las críticas que se les hacen. Y estas críticas ya no solo vienen del entorno externo o de detractores, sino también de sus propias familias o de su entorno más cercano. ¿Qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa con la crianza? ¿Qué pasa también si es que no la hay? Pienso, por ejemplo, en el caso del presidente de Chile, Gabriel Boric. Gran parte de las preguntas que se lleva su pareja, Irina Caramanos, están muy ligadas a si van a formar familia, si se van a casar. Eh, También cuando lo vemos, por ejemplo, en artistas también de la música, etcétera. Acá en Chile, por ejemplo, Ana Tijoux, que es rapera, ¿cierto? Y cuenta, o sea, le siguen preguntando, ¿cierto?, con quién queda su hijo durante las giras, pero es algo que jamás le preguntarían, por ejemplo, a un hombre, ¿cierto? ¿Qué pasa con su familia cuando él está de gira en su trabajo? Y eso también pega fuerte a nivel de participación, sobre todo en el espacio virtual, sobre todo para las mujeres que están haciendo política, porque nuevamente se ven enfrentadas a esta amenaza de, por un lado, invadir su intimidad y tener que contar, ¿cierto?, cómo viven a nivel familiar, y por otro lado, claro, como asumir esta figura de nuevo, incorporar esta máscara, ¿cierto?, como de persona dura, firme, que no habla de sus emociones y que nuevamente tiene que ser
muchas veces algo enmascarado para precisamente poder sobrevivir en este espacio, en este caso habitar también el espacio digital. Entonces nos encontramos con eso frecuentemente, tiene mucha relación. Acá también tenemos varios ejemplos. Si buscan, por ejemplo, a Camila Vallejo, ministra, ¿cierto? En este caso también de gobierno, se van a dar cuenta que dio una entrevista reciente donde ella señala que no va a transar su derecho a los cuidados ni a ser cuidada, ni a disfrutar su vida, pero que eso no interfiere también en su forma de hacer política. Pero tiene que señalarlo porque constantemente, de nuevo, se le está criticando, ya sea desde los medios de comunicación, desde detractores, etcétera, por su posición en estos temas. Entonces, de nuevo, además, si pensamos que, por ejemplo, una política además se identifique como feminista, nos damos cuenta que, de nuevo, las críticas pueden ser mayores. Pienso también lo que pasó también con los movimientos, ¿cierto?, por el aborto en Latinoamérica. O sea, usualmente siempre va ligado también a este espacio más íntimo, este espacio más familiar. Quisiera añadir algo, Victoria, si Sí, me claro, permite. Verónica, por favor. Muy puntual, estoy de acuerdo en general con todo lo que ha comentado Karen. Yo creo que hay dos dimensiones en las cuales hay una, seguramente hay más, pero ahora se me ocurren dos con base a la evidencia, en las que los roles de género tienen una influencia directa en la violencia política. Una primera dimensión creo que tiene que ver con que de alguna manera cualifica la violencia simbólica que se presencia mucho en plataformas digitales. Y eso tiene que ver con todos los ejemplos que ha señalado Karen. La mayoría de las mujeres políticas no solamente se queda con lo que no se puede hacer, porque obviamente eso ya no implicaría violencia política, sino disenso de no estoy de acuerdo con tu idea, sino que va a me parece una barbaridad tu idea, un insulto, y ese insulto casi siempre está cargado de un rol de género. Ándate a tu casa, ándate a la cocina, porque estás descuidando a tu guagua, a tu esposo, o sea, un montón de ejemplos que se pueden ver. Entonces, de alguna manera, es una variable que cualifica esta violencia simbólica. Y a la vez, creo que la otra dimensión tiene que ver con cómo lo comprende la ciudadanía, que tiene que ver con la pregunta anterior. Esta relación de cómo se entiende la violencia política y que yo ahondaba un poco en eso, es muy difícil para la gente entender cuando se ataca con el rol de género que eso es violencia. Y eso tiene que ver con las representaciones sociales que tienen las sociedades respecto a los roles de género. Entonces, si le dicen a una política anda a cuidar tu guagua, mucha gente va a decir, no, pero esto no es violento porque no es por su idea política. No, sí tiene que ver con violencia, sí tiene que ver con que le estás sacando de un espacio que está creciendo en ese momento, porque está hablando de política, no está hablando de su familia. Entonces creo que esas dos dimensiones presentan, se juntan mucho al momento del ejercicio de la violencia política desde uno y desde otro lado. Bien, Bueno, muchas gracias. si quieren, perdón Vicky, te interrumpí. No, iba a decir que si quieren cierro porque me pareció muy interesante la pregunta. Y a mí me pareció interesante un poco en otro sentido, como para agregar a lo que comentaban las chicas, a nosotras nos pasó en nuestro proceso de investigación que muchas veces nos encontramos con que incluso estas políticas decidían no compartir información sobre sus familias, no exponerlas, porque lo que sucede es que más allá de que estas violencias no solo tienen que ver con estos roles de género y con criticar sus roles de madre, sus roles de esposas, sino que incluso terminan incidiendo en sus propias familias, ¿no? En sus hijos, ¿no? En ataques que ya son, digamos, no solamente a ella, sino que afectan a su núcleo familiar. Un poco Karen lo nombraba cuando arrancamos el conversatorio, en esto de compartir información privada sobre las escuelas de sus hijos, sobre los teléfonos de sus hijos, sobre las redes sociales de sus hijos. Acá en Argentina ha sucedido en varias oportunidades donde han expuesto información sobre hijos de mujeres políticas. Incluso notamos que esta situación se da en específico cuando son momentos bastante ríspidos, digamos, bastante difíciles para la conversación en la Argentina, en nuestro caso, cuando fue el debate sobre la legalización del aborto. Esto, digamos, fue moneda corriente, ¿no? El hecho de llevar la violencia más allá de las mujeres y de sus cuerpos y de sus roles, sino incluso afectar a sus familias y amenazar a sus familias. Entonces, lo que hablábamos nosotras y que muchas nos conversaban era esta contradicción que tienen de no compartir ¿no? con fotos de sus familias o imágenes de sus hijos y tal en redes para también resguardarlos,
que es incluso digamos, un comportamiento que va en contra de lo que incluso se aconseja desde los equipos de armado político, porque siempre se aconseja que los candidatos se muestren humanos, que se muestren con su familia, que muestren este rol, ¿no? Que los acerque más a la ciudadanía. Y ellas nos comentaban que tenían que ir incluso contra este precepto para poder resguardar a sus hijos, para poder resguardar a su familia, ¿no? Y que no los afecten, ¿no? Este tipo de violencias que incluso, repito, o sea, son violencias que atraviesan la pantalla y que ya ponen en riesgo, amenazan la vida no solo de estas candidatas, sino incluso, en este caso, de sus familias. Así que me parecía interesante traer también esto a colación porque es, digamos, lo que sucede con los roles de género es que incluso no van más allá y terminan afectando el círculo íntimo de estas mujeres. Entonces me parece que es una problemática un poco más grande de lo que solo pueden afectar, ¿no? Con respecto a un rol en específico que ocupamos como mujeres en el espacio público. Bueno, excelente, gracias a las tres por las respuestas. Muy cortito, algo que me disparó escucharlas y esta reflexión, y recupero algo que traía Karen antes, cuando hablaba de esta difuminación, ¿no? De la línea o del límite entre lo público y lo privado. Me parece que en cierto punto estamos volviendo permanentemente sobre ese concepto. Esta experiencia que recupera Manuela de nuestra investigación habla de eso, ¿no? De cómo las mujeres tienen que replantearse y repensar un montón de acciones dentro y fuera del espacio digital en cuanto a la conducción de su vida, ¿no? O estas preguntas a las que hacía alusión Verónica, ¿no? ¿Qué cosas le siguen preguntando a las mujeres en relación a su vida política? Karen traía, ¿no? A una pareja, cuando hay un hombre y una mujer, se pregunta cuándo se van a casar, cuándo van a tener hijos. Digo, todo el tiempo volvemos sobre interrogantes que terminan recayendo esencialmente sobre las mujeres y que responden finalmente a estos roles, ¿no? Y les permiten aspirar a una vida privada condicionada por las expectativas de otros, y a una vida pública que todo el tiempo amenaza con exponer esto que pertenece a su ámbito privado, ¿no? Como me parece interesante volver sobre ese límite que se va corriendo y desdibujando. Bien, perfecto. Vamos a pasar enseguida a la tercera ronda de intervenciones, y les recordamos, vamos a dejar que se reúnan algunas de las preguntas que están dejando en el chat para responderlas. Pasemos a la tercera ronda, en la que nos proponemos un interrogante que ya nos invita a pensar desafíos a futuro, ¿no? Desafíos actuales y a futuro. Y concretamente nos preguntamos, y sería interesante saber qué pasa en cada contexto puntual, si podemos identificar o si hay una tendencia, como ven acá, hacia la participación política igualitaria en la región. ¿Podemos afirmar que hay algo optimista para decir al respecto, o realista, si no? ¿En qué situación estamos en cuanto a esto? ¿Karen? Sí, tengo sentimientos encontrados con la pregunta, la verdad. En nuestro país íbamos avanzando hacia una democracia muy paritaria, incorporando, por ejemplo, la paridad de entrada y de salida en los procesos constituyentes, en las elecciones también, ¿cierto?, de candidatos y candidatas, también en el gobierno, etcétera. Sin embargo, sabemos que ante el avance en derechos, tanto para mujeres, diversidades, ¿cierto? Y en el avance en derechos sociales, también muchas veces vienen muchos retrocesos de vuelta, o este proceso de contra, este discurso reaccionario de vuelta. Y por lo menos en Chile nos hemos ido encontrando con eso. Luego de este proceso paritario, que incluyó también la redacción de una nueva constitución, un proceso que quedó truncado el año pasado, luego de una campaña también muy fuerte relacionada a noticias falsas, a cantidad de recursos destinados a las campañas, etc. En la actualidad estamos como con un poco más de desesperanza al respecto, no desde los procesos sociales, las organizaciones siento que esto ya lo están incorporando y lo están llevando como bandera de lucha, pero sí del sistema político en sí, que siento que en algún momento sintió que esto era algo que muy relevante, por lo menos estoy hablando de la realidad en Chile, pero que luego se dieron cuenta que también apelar a este discurso reaccionario de las mujeres y las diversidades te están quitando espacios, también funciona para que haya una masculinidad tóxica que se sostiene en eso y siente que le está siendo arrebatado un espacio y en el fondo se organiza en contra. Eso es lo que hemos podido ir viendo el último tiempo. Recordemos que luego del proceso constituyente anterior se estableció una nueva convención, se eligieron nuevos constituyentes en un proceso que ya no tiene, ¿cierto?, la mayoría, en este caso de la ciudadanía, ni nada, pero que está predominado en este caso con personas de ultraderecha, que
precisamente hablaron incluso de derogar el aborto en 3 causales, que precisamente descartaron la paridad en todo sentido. Entonces estamos enfrentándonos constantemente a ese discurso de contra. Sin embargo, tengo esperanza de lo que se puede hacer desde las comunidades precisamente para levantar estas temáticas, desde la articulación comunitaria, estos procesos, también estas conversaciones, ¿cierto?, que tenemos en el fondo desde el Cono Sur, que yo creo que son fundamentales. Yo creo que esta participación política igualitaria la podemos sostener y la podemos hacer avanzar y correr el cerco de lo posible en tanto nos articulemos también a nivel latinoamericano en estas políticas y que también vayamos encontrando y compartiendo las experiencias que mejor nos han resultado en cada país. Yo creo que eso es fundamental. Eso. Excelente, Karen, muchas gracias por tu intervención. Verónica. Gracias, Victoria. Creo que es una pregunta súper interesante en este momento porque voy a decir una respuesta que casi no es una respuesta, pero creo que refleja un poco la realidad. Creo que es muy rigurosa reflejando lo que está pasando. El día de hoy yo podría decirte que Bolivia sí se suma a un horizonte igualitario y se suma por dos condiciones que están presentes concretamente el día de hoy y que tiene que ver con que el horizonte institucional está apuntando hacia una democracia paritaria intercultural y el horizonte del movimiento de mujeres no ha abandonado esa agenda que apunta hacia el mismo lugar. Creo que son dos componentes suficientes como para entender en el análisis de que para allá se está caminando. El problema es que la región al día de hoy y en general a nivel global estamos enfrentando estos cambios de escenario que de repente son muy bruscos y que te cambian absolutamente todas las certezas. Estas certezas de, aunque has avanzado todo lo que hemos venido conversando en el caso boliviano en este conversatorio, 11 años, hayas sido pionera, hayas acumulado, tengas buenos datos, etcétera, etcétera, muy rápidamente eso no es algo que está determinado y que no va a tener un retroceso. Entonces, ¿es pasible a un retroceso? Por supuesto que sí, mucho más en el contexto regional y en el contexto global, amenazado por todas las condiciones del antifeminismo que conocemos, presenciamos, sobre el cual se puede, por supuesto, abundar. No obstante, sí me parece importante señalar que al día de hoy el horizonte institucional, el horizonte del movimiento de mujeres, está orientado a buscar esta democracia paritaria intercultural y va a seguir buscando esa tendencia. Por supuesto, habrá que dar una lucha, pero habrá que ver también qué pasa con los movimientos de mujeres a partir de todas estas variables que determinan nuevos escenarios sociales. Lo que es importante señalar es que sí hay sí se camina hacia ese horizonte en el caso boliviano, sujeto a todo lo que acabo de comentar, pero estamos enfrentando nuevos desafíos y creo que es importante porque esta cualificación de qué va a esperarse en el camino igualitario que se anhela de manera conjunta van a ser determinantes al momento de saber qué se puede ofrecer como una nueva agenda de aspiración hacia la democracia paritaria intercultural. Y en esto está totalmente involucrada la violencia política. ¿Qué quiero decir con esto? Que, yendo un poco a la segunda pregunta, la violencia política ha tenido problemas en cómo entenderse en el caso boliviano, seguramente también con sus matices en el caso de la región, pero al día de hoy esto también está mutando y está mutando precisamente por los cambios societales que están habiendo, que hay que leerlos con bastante inteligencia y quizás con algo más de horizonte largo. Por ejemplo, en el caso boliviano, la violencia política al día de hoy está sufriendo un proceso de descrédito y deslegitimación en el sentido de que está siendo absolutamente instrumentalizada para fines políticos partidarios. Entonces cambian las formas de ejercerlo, todo se vuelve violencia y acoso político, y sabemos que estas son las formas en las que se vacían de contenido los sentidos. Entonces, no hay que pensar, hay que presumir que muchos de los contenidos que hacen a la democracia paritaria intercultural como horizonte están sufriendo sus propias batallas de sentidos y están al medio de toda esta batalla cognitiva y de comprensión de representaciones sociales de lo que significa realmente la participación política de la mujer y en este caso la violencia política, ¿no? Entonces creo que tiene ese nivel de complejidad esta respuesta y espero que lo que he comentado pueda servir como insumo para tratar de entender el caso boliviano. Muchas gracias, Verónica, muy claro también. Manuela. Bueno, muchas gracias, Vicky. Bueno, para cerrar un poco y responder o intentar responder esa pregunta, coincido con las compañeras que es una pregunta bastante difícil de responder en este momento o bastante difícil de reflexionar. Un poco retomando también lo que había comentado en primera instancia en el bloque
número 1 de preguntas. ¿Es posible ¿no? ver en la región, un poco recuperando las experiencias que nos comentaba Karen sobre Chile y Verónica sobre Bolivia, avances normativos, ¿no? Con respecto a intentar abonar a una mayor participación política igualitaria, una mayor incorporación de las mujeres en el ámbito de la política en la región? Pero estos avances normativos lamentablemente no se corresponden en igual medida con avances sustantivos que garanticen una efectiva incorporación de las mujeres en el ámbito de la política y en una efectiva participación política igualitaria en la región. Como yo comentaba también en el bloque número 1, existen trabas y obstáculos que tienen que ver con esta cultura patriarcal dominante, con una cultura social dominante que plantea esta histórica división social de género que comentaba en oportunidades anteriores y que comentaban también mis compañeras, donde a las mujeres se les sigue asignando, ¿no? Como natural el espacio de lo privado y a los hombres, ¿no? El espacio de lo público. Entonces, siempre que se intenta ir en contra de esta concepción que está tan arraigada en nuestras sociedades, surgen estas trabas, estos obstáculos que se evidencian en comportamientos, ¿no? que siguen limitando el alcance real de las mujeres de estos espacios, como por ejemplo, y también un poco trayendo a colación la pregunta que nos hacían recién sobre la violencia y si estaba asociada a roles y estereotipos de género, algo que sucede y que es muy frecuente en el ámbito de la política es fijar las agendas en horarios, ¿no? Las agendas de discusión en horarios en los cuales las mujeres no pueden asistir porque tienen un rol de cuidadoras como madres o cuidadoras a adultos mayores. Entonces se fijan agendas en horarios complicados para las mujeres, sobre todo para las mujeres que tienen hijos y familias en edades escolares, ¿no? Se fijan horarios muy complicados para poder adaptar las agendas de las mujeres a esto. Otra cosa que sucede es que se minimice su discurso, se descredite su discurso, que se fijen las agendas, los temas de discusión con anterioridad a que ellas participen de la discusión. Entonces, persisten este tipo de comportamientos que, si bien existe una igualdad normativa, ¿no? que debería garantizar que haya una participación política igualitaria en la región, gracias a este tipo de comportamientos que son moneda corriente en los diferentes países, como recorrimos en estas 3 experiencias, no hay un alcance real, igualitario de las mujeres a los puestos de decisión en la misma calidad en que lo pueden hacer sus pares hombres. Entonces, esto evidencia una necesidad que estoy muy segura de que Karen y Verónica van a acordar también, de no solo poner el foco en lo normativo, sino también pensar en otros ámbitos donde es necesario trabajar para lograr una cultura de la participación política igualitaria, sobre todo desde lo educacional, ¿no? Sobre todo desde la posibilidad de luchar contra esta cultura machista, cultura patriarcal dominante, ¿no? Y plantear nuevas formas de inserción de las mujeres y nuevas garantías de las mujeres para que puedan participar en estos ámbitos en la misma medida en la que pueden participar sus compañeros hombres. Así que bueno, me parece que ese es como un poco el desafío, ¿no? principal a futuro, pensar en intervenir en otros ámbitos que no sean ya el ámbito normativo, el ámbito legislativo, en otros ámbitos que nos permitan justamente poner en discusión, poner en debate esta cultura tan arraigada en nuestras sociedades. Así que bueno, gracias Vicky por el espacio y bueno, creo que podemos ir con la pregunta que teníamos hace un rato en el chat. Sí, claro. Gracias a todas por sus intervenciones. Recupero muy brevemente el recorrido que hicieron, que tiene que ver justamente con volver a algunos conceptos que veníamos hablando al principio, ¿no? Creo que es un poco cíclica la conversación y es lógico que así suceda con fenómenos complejos. Karen nos hablaba del discurso reaccionario, de cómo muchas veces aparece una suerte de antagonismo, que por supuesto no es siempre el objetivo, pero es lo que termina generando que todo el tiempo las discusiones se den desde los extremos, ¿no? Y que todo el tiempo estemos generando como un rechazo a tratar la temática justamente por esa forma de abordaje, que muchas veces es la única forma de visibilizarla. Entonces ahí aparece, me permito agregar, una contradicción muy grande, ¿no? Esto que incomoda muchas veces también es lo que genera
que cueste hablar del tema, pero a la vez es un tema que no se habla. Entonces, ¿cómo salimos quizá de esa encrucijada? Me preguntaba eso por un lado. Y también creo que Verónica trae a colación algo muy interesante, que es cómo es fundamental pensar que incluso cuando estamos avanzando, un escenario como el que estamos viviendo en la región y en América Latina, con todos los componentes que ella mencionaba, siempre hacen factible o mantienen latente la posibilidad de un retroceso. Y me pareció muy interesante el concepto que trajo en relación a las batallas de sentido, ¿no? Cómo los propios movimientos de mujeres, incluso si avanzan sobre la base de ciertos consensos, todavía tienen muchas cuestiones que acordar, como cualquier espacio, movimiento que se haya unido en pos de ciertas y diversas luchas. Eso no significa que haya consenso unánime en todo. Entonces también estas batallas de sentido hacen que el avance haya que ponerlo en el contexto en el que se da, donde todavía hay discusiones que se dan mientras se avanza, ¿verdad? Y finalmente Manuela hablaba y traía, de alguna manera recuperando la conversación del principio, este contraste entre la igualdad normativa y sustantiva, ¿no? Y ella hablaba de estos obstáculos que tenemos que identificar porque siguen existiendo, puso algunos ejemplos con los que nos topamos en la investigación, y seguramente debe haber muchos más que no conocemos, donde es muy interesante pensar cómo se sigue, incluso desde la toma de decisiones, la construcción de las agendas de la que ella hablaba, relegando a las mujeres a un espacio privado, y toda vez que aparecen o quieren aparecer en el espacio público, sigue habiendo una resistencia, como si ese no fuera o no pudiera ser su rol. Y vinculo esto con la pregunta que teníamos en el chat, que me parece muy atinada y muy interesante para pensar. Una primera parte de la pregunta consulta por los informes, si están disponibles. Van a ver ahí que en pantalla en pantalla no, perdón, en el chat también como respuesta a la pregunta está compartida la página de la ADC. Ahí pueden encontrar todas las investigaciones a las que nos estuvimos refiriendo en este encuentro, ¿sí? Tanto la que llevamos a cabo junto con Manuela como la de Karen y Verónica. Y voy a lo siguiente de la pregunta que nos invita a pensar, y me parece que todas pueden seguramente aportar a esto, que tiene que ver con si se ha hecho o han podido realizar algún análisis en sus contextos también de la construcción de la imagen, quizá la masculinización de las mujeres como vía o como herramienta para poder participar, quizá el abandono de ciertos rasgos femeninos. Me parece interesante complementarlo con todas las cuestiones que hablaba de la familia y los roles que se le exigen a las mujeres que cumplan. Si han identificado en relación a esto que la toma de decisiones y la construcción de la imagen también es una variable a tener en cuenta, y en qué medida dependen las mujeres para poder participar de modificar su imagen, ¿no? En cualquier ámbito, en lo digital y fuera de él también. Sí, justo estaba revisando la pregunta de nuevo y creo que eso, por lo menos de nuevo, a nivel transversal en nuestro país, como que lleva esta conversación sobre, en el fondo, cómo se tiene que construir y sostener una mujer en política. Sobre todo acá voy a hablar de mujeres políticas de izquierda, en este caso en Chile, y tiene que ver también con que tiene que tener un círculo muy fuerte a su alrededor respecto a su familia, a las personas que le rodean, a la intención que hay detrás, a todo, porque precisamente se ven expuestas y tienen que estar constantemente en esta disyuntiva de enmascarar, en este caso, su propia personalidad, sus gustos, lo que buscan hacer, y por otro lado, en el fondo, intentar minimizar al máximo las posibilidades de violencia que se puedan dar. Entonces ocurre ahí, ¿cierto?, que existe esta idea del enmascaramiento y en el fondo también se ha tratado de trabajar sobre ello, porque claro, no quieren desaparecer del espacio virtual, pero sienten la necesidad de hacerlo frente a estas amenazas. Eh, Pensaba en ello también porque en la época de la primera borrador de constitución, que fue 2021, ¿cierto? Mediados del año pasado, nosotros trabajamos en conjunto con la articulación Elena Cafarena, que era una articulación de mujeres que eran asesoras comunicacionales, asesoras de gabinete, asesoras políticas o en este caso de legislación de las constituyentes feministas. Y ellas armaron esta organización, en este caso la agrupación feminista Elena Cafarena, y nosotras estuvimos acompañándolas, por ejemplo, en el proceso de cómo mantener su información más segura, encriptado de algunas cosas, cómo en el fondo reforzar sus redes sociales, etcétera, qué hacer ante el discurso de odio, y en el fondo, de nuevo, ir tomando estas estrategias comunitarias para en el fondo evitar los ataques.
sin que tuviesen que perder su identidad o su expresión en ello, como intentándolo desde ese punto. Y creo que ahí, bueno, de nuevo, el aprendizaje comunitario es fundamental. Nosotras hemos tratado de abordarlo mucho más desde ahí que desde la legislación, pero por temas en el fondo netamente políticos, porque también en nuestro país, por ejemplo, nosotras fuimos parte de la redacción de un artículo que aborda, un proyecto de ley que aborda, por ejemplo, la violencia en espacios digitales. Sin embargo, el proyecto, que había contado con un apoyo bien transversal de diputados y diputadas de la Nación, se demoró más de lo previsto en ser votado, y ahora, cuando aparece para ser votado nuevamente, está en un escenario y en un Congreso totalmente distinto, con una mayoría o con mayor cantidad, por ejemplo, de diputados de ultraderecha, que en el fondo intentan introducir modificaciones a este proyecto para tratar de que sea más, en el fondo, restrictivo, o que apele directamente a la libertad de expresión y ya no a manifestaciones de la violencia digital. Entonces, la decisión política, por lo menos acá, de las organizaciones sociales ha sido trabajar desde lo comunitario, y dentro de eso, precisamente, sostener también el trabajo de las mujeres que están haciendo políticas desde distintos espacios, para que no se sientan solas en este proceso, ni por supuesto en esta idea de cambiar, ¿cierto?, el futuro de todas. Y ahí quiero cerrar con una frase que me acuerdo que en algún momento se señaló respecto a la elección de Michelle Bachelet en nuestro país, que era: cuando una mujer entra en política, cambia la mujer, pero cuando entran muchas mujeres en política, ¿cierto?, cambia la política en este caso. Entonces, solo cerrar con esa reflexión. Muy interesante, Karen. Cortito, sumo un comentario que nos dejan también acá en el chat, una reflexión en relación al contexto argentino. Bueno, algunos sabrán, y para quienes no lo compartimos, estamos en proceso de elecciones y tuvimos un debate presidencial previo a las elecciones presidenciales generales, y en esto de salir y entrar de los estereotipos de género, bueno, se habló mucho del color de la vestimenta de las dos candidatas mujeres de rosa, chistes que sexualizaban o planteaban la posibilidad de una relación de pareja entre un candidato y una candidata. Vuelve a aparecer lo sexual, ¿no? Acá como componente que traía Karen más temprano en su exposición, y bueno, me parece que nos obliga a pensar todo el tiempo cómo oscilamos entre la construcción de una imagen fuerte que le permita a la mujer estar, y a la vez volvemos todo el tiempo al estereotipo básico de los colores, ¿no?, con el que todo el tiempo asociamos también los roles de género, brevemente para sumar eso. Si les parece, chicas, como para ir cerrando y cumplir también con la duración que teníamos prevista para nuestro evento, a modo de cierre, nos interesaba traer y proponer una reflexión final, y en este sentido, si el público quiere dejar comentarios o preguntas también, bienvenido sea, pero quizá, chicas, en principio ustedes pueden elaborar un poquito sobre esto, que tiene que ver con un interrogante que creo que nos debe haber surgido a todas a lo largo de nuestras investigaciones y recorridos, que es si efectivamente hay que pagar un precio para ejercer la política o participar en la política siendo mujer, ¿no? Y nos parece una pregunta que de alguna manera la hemos ido respondiendo, no es que no, nos podemos dar una idea a partir del intercambio que tuvimos hoy, pero me parece interesante a modo de conclusión, ¿no? ¿Qué reflexión quisieran compartir en torno a esto? ¿Se puede salir de esa lógica de que para participar en política siendo mujer hay un precio, y cuál es? Yo creo que va de nuevo, o sea, lo he dicho durante la sesión, pero creo que va íntimamente ligado a lo comunitario. En tanto podamos construir y podamos construir organizaciones políticas y podamos fortalecer organizaciones políticas desde el trabajo conjunto, desde el consenso y el disenso, pero el trabajo, ¿cierto?, en pos de este bien común, y poder en el fondo reforzar también lo que se realiza desde las organizaciones sociales, y ponerlo en vínculo con también las formas de hacer política. Creo que es posible cambiar estas formas de hacer política, pero creo que nuevamente pasa por este aprendizaje comunitario, y que por sobre todo pone al centro, en este caso, la visibilización de la problemática de género a nivel fundamental. O sea, esto es solo una señal más de que en el fondo el sistema es el que nuevamente no ha estado preparado históricamente para que las mujeres participen de él. Entonces siento que en el fondo va de la mano de una construcción conjunta, ahí que tenemos que hacer todos, todas y todes,
y creo que para eso es fundamental seguir propiciando estos diálogos, seguir propiciando también desde la educación. Nosotras acá en Chile dando una batalla súper fuerte por también una educación no sexista, ¿cierto? Una educación sexual integral, que es algo que menciono también en mi informe, que también parte de mi tesis se sostiene en que la falta de educación sexual integral también propicia los ataques más ligados a lo íntimo y en este caso al morbo, ¿cierto?, del cuerpo de las mujeres. Pero yo creo que es posible no pagar un precio en política siendo mujer, pero en tanto haya una resistencia comunitaria también para poder afrontar las violencias que se pueden dar en ese espacio y que no sea solo una persona sintiéndose intimidada bajo el poder de muchos en Internet, por ejemplo, sino que haya una comunidad también ahí que contenga, que acompañe y que por sobre todo también ayude a sobrellevar esos momentos. Excelente, Karen, súper claro. Verónica, Manuela, ¿alguna reflexión más? Sí, yo quería un poco añadir a lo que veníamos hablando antes sobre la sexualización y también ¿no? la masculinización de la imagen de las mujeres. Me parece que eso es un precio que hay que pagar por estar en política. Un poco respondí a esa pregunta recién en el chat, porque me parece que son dos caras de una misma moneda, ¿no? Que es esta cultura patriarcal que impone roles de género en donde a las mujeres se les asigna el espacio privado, un rol como cuidadoras, como madres, ¿no? Siempre adentro de los límites del hogar, y a los hombres sí se les permite, ¿no? La ocupación del espacio público, ¿no? Y de estos roles, de estos cargos de representación de la ciudadanía, ¿no? Algo que también me parece interesante sobre esto que nos planteaban de la imagen masculinizada, que me parece una reflexión súper atinada para el conversatorio, es que no digamos, esto tiene que ver con la necesidad de construir un liderazgo que tiene que ser igual al que históricamente ha sido construido por sus pares hombres. O sea, lo que nos pasa como mujeres al querer ocupar estos puestos de decisión es que tenemos que asimilar nuestro estilo de liderazgo al estilo de liderazgo que tienen los hombres, e incluso si asimilamos nuestros estándares y nuestro estilo de liderazgo, nuestra forma de reflexionar, de plantear nuestros discursos, de hablar ante la ciudadanía, somos juzgadas por esta forma porque siempre es distinta la forma en la cual lo planteamos nosotras las mujeres a la cual lo plantean los hombres. Por ejemplo, el hecho de pensar que una mujer dando un determinado discurso puede resultar mandataria, puede resultar dictatorial, autoritaria, ¿no? Mandona, como siempre se ha dicho en el lenguaje popular, y un hombre es un líder, ¿no? Entonces son como roles que no solo se ven en la política, se ven en otros ámbitos que atraviesan, ¿no? Esta cultura patriarcal, pero me parece que lo interesante es también pensar eso, o sea, la idea de una construcción masculinizada de la participación de las mujeres en la política también tiene esto detrás, ¿no? También tiene un cuestionamiento que incluso sigue, ¿no? O sea, sigue afectando su participación y su desenvolvimiento en esos ámbitos, porque si igual equiparan la participación de sus pares hombres, son juzgadas, ¿no? Entonces me parece que también está buena esa reflexión. Y por otro lado, un poco lo que también decía Karen, que me parece sumamente interesante, es plantear que nuestros cuerpos siempre son territorios de disputa, ¿no? Y este es un ámbito donde esto se replica con muchísimo eco, ¿no? Porque no solamente nuestra sexualización o masculinización digamos, para asimilarnos a nuestros pares hombres, sino incluso el cómo nos vestimos o lo que decían recién de qué nos ponemos para un debate presidencial, que no son cuestiones que se estén analizando de nuestros compañeros hombres en estos espacios de decisión. Entonces, no solo tenemos que imitar el estilo de liderazgo que tienen los hombres, el estilo de representación, el estilo de encauzar la política, sino que incluso imitándolos somos juzgadas por eso, entonces como me parece que también está bueno como traer esa reflexión, ¿no? Sobre lo que implica, ¿no? Incluso querer digamos, parecernos en este sentido a los estilos de liderazgo que tienen nuestros compañeros hombres, ¿no? Entonces creo que realmente este es un gran precio que hay que pagar en política, ¿no? Para participar siendo mujer, más allá de toda la violencia que venimos recorriendo, que me parece que eso claramente es un efecto lamentable que hay que sobrellevar como mujer para ocupar estos ámbitos, y descubrimos que es una idea bastante difundida, ¿no? De que el hecho de querer arriesgarse, ¿no? A participar en política siendo mujer o querer
ocupar estos ámbitos de decisión trae aparejado, ¿no? esta violencia, es como que es una idea como normalizada, hay un precio para participar en política siendo mujer, así que bueno, me parecía como interesante traer eso a colación también. Agrego muy brevemente algo que surgió del público que me parece interesante en relación a lo que venimos hablando, que tiene que ver con la heteronorma, ¿no? Y cómo en la sexualización de la que estamos hablando permanentemente se da por hecho esa heteronormatividad, ¿no? O la heterosexualidad, si se quiere. Y ahí también hay un sometimiento enorme de todo lo que muchas veces se trata de manera indistinta, identidad sexual, orientación sexual, digo, ahí hay muchísimo que complejizar y matizar, y como habíamos hablado antes, en estas batallas de sentido que se mencionaron más temprano, es muy importante incluir esto, ¿no? Ese tipo de sometimiento. Verónica, ¿algo que quieras acotar por tu parte? Voy a tratar de ser muy concreta, porque sé que estamos sobre el tiempo. Voy a empezar siendo bastante negativa respecto al tema, porque creo que la respuesta al final del día es que sí, que el costo va a seguir existiendo. Lo que creo es que el costo va a ir mutando. Y ahí voy a tratar de volver esto un poco más positivo, porque las luchas están hechas de este sentido, de creer que las cosas pueden mejorar y pueden cambiar, porque si no, no serían lo que son. Y en ese sentido creo que más bien hay una coincidencia, porque cuando las cosas aún cuestan, cuando los espacios aún cuestan, que creo que va a seguir siendo el caso de las mujeres, adquieren un valor distinto. Y creo que es un tiempo en el que en general la política necesita un valor distinto, porque es un tiempo de antipolítica, de banalización de la política, y en consecuencia más bien soy optimista pensando que la participación, la cualidad de la participación de las mujeres, a reserva de todos los obstáculos de los que hemos venido conversando, puede otorgar otro cáliz a la política del futuro, a cómo lo vamos a ir configurando. Bien, muchas gracias, Verónica. Muy brevemente, para retomar una última intervención del público que tiene que ver con cómo el proceso, la evolución de la violencia política o ejercida contra mujeres en políticas llega incluso a veces a la violencia física, pero todo el tiempo hay un proceso de construcción simbólica, ¿no? Entonces ahí el rol de las redes al que nos referíamos antes hace que tengamos diferentes instancias para alertar o advertir estas violencias. Y muchas veces donde vemos agresiones de violencia física, hubo previamente construcciones discursivas y simbólicas que generaban una imagen negativa, ¿no? De determinadas figuras políticas, también como para traer a colación y alojar esa reflexión que nos trajeron desde el público. Muy brevemente, y para ya cerrar, agrego algo que me surgió escuchando a mis compañeras, que tiene que ver con que todas nuestras investigaciones, y creo que de alguna manera podemos coincidir en esto, propusieron una mirada ambiciosa en cuanto a las aspiraciones a las que pueden llegar o que pueden tener las mujeres. En un momento la violencia era solo doméstica, después entendimos que había otros ámbitos que tener en cuenta, y hoy estar hablando de aspiraciones profesionales y subiendo la vara en el sentido de aquello a lo que las mujeres pueden aspirar nos parece un componente fundamental para dejar el conformismo también, ¿no? En las luchas de los diferentes movimientos de mujeres, con sus disensos y con sus batallas de sentido, recupero eso nuevamente, pero todo el tiempo teniendo en cuenta que tenemos que nosotras mismas y quienes se involucran en estas luchas subir la vara en ese sentido y expandir la posibilidad y el horizonte de aspiraciones que podemos tener como mujeres, la política, uno de ellos. Fue muy interesante, creo, escucharlas a todas. Este espacio me parece que sin duda nos permite llevarnos un montón de reflexiones y es un tema que da para seguir conversando largo y tendido. Esperamos tener más instancias de diálogo. Le agradecemos muchísimo al público por todas sus intervenciones, por todas sus preguntas, que también nos hicieron pensar mucho en relación al tema que venimos investigando. Les contamos que esta grabación, o mejor dicho, este conversatorio va a estar grabado y va a quedar disponible para quien quiera verlo o compartirlo, lo agradecemos mucho, en la página de YouTube de la ADC. Así que en caso que alguien no lo haya podido ver y quiera verlo luego de esto, puede hacerlo también. Agradecerles mucho nuevamente por haber estado, por haberse sumado, por haber compartido este tiempo con nosotras. Agradecerles a todas las oradoras, a Karen, a Verónica, a mi compañera Manuela. Y bueno, esperamos verlos pronto en nuestro próximo evento. Un saludo muy grande para todos. Chao, muchas gracias. Gracias, hasta pronto.